solamente son representantes de un nuevo estilo literario, sino que tienen un talento y una disciplina increíble a la hora de realizar sus textos. Yo me siento honrado y alegre por haber recibido el trabajo, el honor de participar en estas publicaciones que son, como yo le digo a Mariela, la secretaria administradora de la editorial, y que también colabora con la edición de estos textos, que son como entrar a tres mundos diferentes, tres mundos donde las palabras, las imágenes cobran en cada uno de ellos emociones y dimensiones gigantescas. Entonces yo quisiera primero empezar a preguntarles a ustedes de dónde vienen esas historias, de dónde vienen las historias de Cristian, por ejemplo, del Jubileo de los Muertos, que son unas historias muy duras, unas historias donde la vida cotidiana baila a toda hora, en todo momento, con situaciones fuertes y desgarradoras. Yo quisiera que nos comentaras de dónde nacen sus cuentos, Cristian. Gracias, buenas tardes y les agradezco a todos que hayan estado aquí. Digamos que en este proyecto que empezó hace ya mucho tiempo, con estos cuentos siempre se pretendió que tuvieran más o menos una hilvanación. Yo no creo mucho en los cuentos autónomos unos de otros, y se pretendió que hubiera algunas circunstancias que migraran de un relato a otro, o que tuvieran algunos elementos comunes, experimentando un poco con el elemento de la muerte. El elemento de la muerte, entendido más desde la perspectiva de ese que ve morir, de la persona que se queda y que asume el duelo, y entendiendo esa muerte como una ausencia que, si se permite el contrasentido, tiene que estar presente durante todo el relato, una ausencia que se sienta a lo largo de todos los relatos, una figura que falta pero que se logra dibujar en todos los relatos. Y también pensando entonces que esa figura de ausencia, entonces, de esa manera, entraría también a delimitar lo que es las personalidades de cada uno de los protagonistas y la manera como de alguna manera somos todos los que vamos perdiendo, y uno es también todas esas personas que vamos perdiendo en el camino. Entonces ese fue como el tema que traté de que... Un cuento está terminado. ¿Cuándo saben ustedes que terminaron un cuento? Por ejemplo, Cristian, el cuento del muchacho que viaja en la motocicleta, ¿cómo te llegó a ti ese final? ¿Ya lo sabías de antemano o fuiste elaborando la situación hasta ese final de ese cuento? Me perdonan que no recuerde los títulos exactos de cada uno de sus cuentos, porque es que son muchos cuentos entre los tres. Entonces, pero sí. Tratándose de ese que se llama Una vida con el muerto, sí, tenía que terminar mal, y de alguna manera es el final el que tiene que marcar todo el demás trazado del cuento. Tiene que terminar mal, y el reto, ya que el final está pensado, el reto es lograr dibujar, digamos, el fatalismo desde el inicio del cuento. El reto es que en el ambiente exactamente se sienta que tiene que terminar mal. Un poco... Es como leer un pedacito de la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, porque el personaje va de mal en peor. Es una cosa increíble. Es un poco, pues es una apuesta infinitamente más modesta, pero está pensada al menos con la misma intención de la tragedia griega, que es bueno, usted ya sabe que va a terminar mal, ahora quédese a ver de qué manera termina mal, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de los cuentos, sobre todo en ese y en el primero, que se llama Viaje a Ciegas, el final está marcado, y el final se logra oler desde el principio. El asunto y el reto, y digamos la maroma literaria que hay que tratar de hacer, es lograr dibujar el ambiente propicio para ese final mal, para ese final fatal. Entonces es más un poco invertir la manera de composición a un final que ya se impone, ¿cierto?
pero que a la vez tiene que venir acompañado de un ambiente, y el reto es tratar de lograr impartirle ese ambiente al cuento. Cristian, tus libros, tus cuentos hacen un reflejo de la realidad, ¿cierto? De unas realidades muy duras. ¿Qué le atraviesa a usted cuando escribe sobre esas realidades? ¿Qué es lo que sentís cuando escribís y terminás un cuento sobre la realidad de estos polizones, por ejemplo, sobre la realidad de los gatilleros, del cuento del fútbol? ¿Qué te atraviesa a vos? Pues yo creo que para empezar no vivimos en Suiza, y para empezar aquí hay una fuente inagotable de temas. A veces esos temas, si uno se pone a contarlos al pie de la letra, se vuelven inverosímiles, se vuelven increíbles. A ratos le toca a uno inventar para tratar de hacerlo medianamente mesurado. Si uno se pusiera a ratos con temas fuertes, estoy hablando de temas de contenido social dentro de toda esta tragedia que se vive aquí, si uno se pusiera a veces a detallar al pie de la letra esas cosas, se harían sencillamente increíbles y terminarían en unos cuentos sumamente exagerados, que a la hora de contarlos como cuentos nadie creería. Pero bueno, este tipo que se fumó, ¿cierto? A veces toca, y eso es una cosa que yo creo que solo puede pasar aquí o en 2 o 3 partes más en el mundo, a veces toca incluso alivianar la realidad y tratar de contarla un poco más ligera para que el cuento de Ronald se soporte. Entonces, para empezar, aquí hay una vuelta inagotable de esos temas, e ignorar esos temas me parece que es perder un buen camino allanado de carrera de cara a una... También un poquito tortuoso este asunto. Bueno, el asunto de los concursos siempre es un poquito tortuoso. A mí, chiquito, me contaban un chiste muy malo. Hicieron un concurso para ver quién se parecía más a Pato Donald, y el Pato Donald quedó de tercero. Y uno nunca sabe realmente qué es lo que se están buscando en los concursos. Uno nunca termina de saber qué es lo que se está buscando en un concurso. Hay otra anécdota que sí es real, y es cuando, es muy conocida, cuando New Yorker organizó un concurso para escoger unos dobles de Charles Chaplin, y él jocosamente se presentó y quedó de tercero.
quedó de tercero, entonces ni él mismo se parecía a él mismo. Entonces uno nunca termina de saber qué buscan en los concursos, es un asunto raro. Tal vez el gran poeta del siglo XX, que Fernando Pessoa, una vez arañó un tercer puesto en un concurso literario. Entonces uno, realmente el concurso simboliza dinero y no hay que ser recatado para decirlo. El concurso es dinero, es un insumo, pero a la hora de verlo como una regla para medir la calidad literaria, yo creo que hay que desconfiar y desconfiar muchísimo, ¿cierto? Con estas becas yo ya venía presentándome varios años en novela. Hubo en el pasado, quedó más o menos de tercero también, con una novela negra que ya hoy día estará engavetada, se va a quedar engavetada, pero fue un asunto interesante porque hubo un jurado que nunca supe quién fue, que la rayó y todo el tiempo estaba retándome, todo el tiempo me retaba, era increíble, era tipo, todo el tiempo me decía está mal hecho, está mal escrito, esa sintaxis no sirve. Cuando le hablaba de unas lecturas de las que me basaba me decía que no las había leído o que tenía que volver a leer. Todo el tiempo me retaba, todo el tiempo estuvo retándome. Al final ya del manuscrito, porque lo rayó y lo volvió nada, transgredió el libro. Al final del manuscrito dijo, el proyecto está muy interesante y lo apruebo. No sé, pero fue también un insumo para seguir representándome, ya de tercero y bueno, seguir derrochando. Esta propuesta también fue maratónica porque bueno, hay mucho papeleo en eso, hay mucho asunto que entiendo que se está aligerando, pero la propuesta también se presentó, estaba yo también recuerdo en un lugar poco menos que en medio de la selva, porque estaba en el Magdalena Medio, metido muy lejos, y se vencía el otro día. Tuve que también terminar ahí con un computador prestado en un momento dado y hacerlo gracias a la ayuda de varios amigos pues, que me ayudaron. Bueno, en mi caso también hay un poco de gente detrás de eso que sin querer también ayudaron a escribirlo, a veces queriendo. No quisiera aburrir pues como con muchos nombres personales. El libro está dedicado a dos personas, dos presencias femeninas impresionantes, dos hadas madrinas que yo he tenido en la literatura desde hace mucho rato y que ninguna de las dos está. Una es Ana María Cano y otra es Catalina Sáenz, que lejos también le mando un abrazo grande. Pero además de eso también hay un agradecimiento, digamos, a autores que fueron muy importantes como a la hora de pensar el proyecto. Yo, en mi caso particular, a la hora de hacer un proyecto de estos o cualquier proyecto literario, yo no puedo moverme en terrenos inexplorados. Yo necesito hacerme primero un mapa de lo que pienso hacer y tratar de conocer un poquito y delimitar, si se quiere decir teóricamente, lo que quiero hacer. Y ahí hubo algunas obras que me desatrancaron, que también les guardo gratitud como si fueran personas, digamos, y con estos relatos, particularmente con Viaje a Ciegas, que es tal vez el relato central y fuerte, que son unos polizones en Buenaventura que se meten entre un container esperando llegar a Miami y que no, bueno, pasan muchas cosas, pero pasan muchas horas a oscuras y que pasa todo el tiempo. Y como alguna vez me decía Carlos, en este momento deben estar entrando dos muchachos negros a algún contenedor en Buenaventura esperando llegar a Miami. Pero ahí la apuesta literaria era muy difícil porque es prescindir de cualquier recurso visual y es hacer una narración a oscuras, es tratar de no ver, es tratar de ser entonces táctil, básicamente táctil y bueno, y hacer mucho uso también del olfato. Y varias veces noté que fracasaba mucho, que fracasaba en una apuesta de esas. Finalmente, por varios amigos, por Pablo del Río, que es un hermano, y por Mauricio Hoyos, me encontré algunas lecturas que me desatrasaron mucho y que me desatrancaron. Uno es un relato de Russell Wakefield, es un inglés que se llama La gallina ciega, que es una cosa aterradora también. Es un señor que entra en una mansión porque la quiere comprar al atardecer. Russell Wakefield es uno de estos aterradores del siglo XIX. Y bueno, es la clásica mansión embrujada. Él entra
pero sin querer se le cierra la puerta y entonces está a oscuras, y como es una casa que no conoce, entonces trata de buscar la lámpara, y es una cosa y un clima que yo creo que pocas veces se ha logrado en la literatura. Ese cuento es toda una clase de lo que se debe hacer con eso, y me parecería bonito al menos mencionarlo. También está, hay un relato del infaltable Poe que se llama El Pozo y el Péndulo. Y El Pozo y el Péndulo es también un señor al que lo condenó la Inquisición y lo mete también en una cosa oscura, y este tipo logra narrar paso a paso, sin ver, ¿cierto?, lo que está padeciendo este señor. Yo creo que son relatos impresionantes. Lo mío obviamente es mucho más modesto y con un resultado mucho más marginal a esto, pero bueno, son relatos dignos de imitar. También hay una película muy aterradora con ese mismo tema que me encontré recientemente y que se llama Buried, que se llama Enterrado, una película del señor Francisco Cortés español, una película muy difícil de ver porque es un solo papel prolongado. Es un contratista en Afganistán al que enterraron vivo esperando pedir un rescate, y la película es un solo papel, el muchacho dentro del ataúd durante 90 minutos en un papel prolongado y muy difícil, y un guión muy complicado de hacer. Yo no sé cómo lo logra, pero logra un clímax todo el tiempo con eso. Esas tres obras fueron determinantes para este libro, fueron de alguna manera el desatasque a muchos fracasos que en su momento venía pensando. Entonces, a la hora de agradecer, también quisiera como mencionarlos. También está una presencia que vos ya mencionaste, y es un viejito que quise mucho, que es Alberto Aguirre, un viejito que se nos fue hace poco más de una semana, que me hubiera gustado que viera este libro, porque estoy seguro que me iba a putear todo el tiempo, que él era así. pero eran unos reniegos encantadores, un señor con el que yo no, realmente en persona, pues digo, íntimamente, entre dos, no hablé con él más de 3 veces. Yo no soy no me apasiona conocer a los escritores, no es como algo que me... Pero este señor sí es como una cosa que de verdad uno sintió que era otro. Entonces, donde quiera que esté, también este señor es un coautor de esto. Y lógicamente mi familia, que siempre estuvieron ahí, mi mamá y mi hermano siempre están ahí, y fue muy importante. Ahí los tienen, Cristian, Andrés y Juan. Un aplauso, por favor. Hago un micrófono para que el público les haga preguntas a ellos. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Siempre queremos alejar a nuestros hijos de vos. Lamentablemente hoy no ha habido por qué dejar a Miguel Antonio. Porque yo veo en Cristian al amigo pesimista, al amigo de las oscuras, al amigo al que le encuentra los problemas a todos. De un tipo cachetón, gordo, colorado, y hablando de los males de la sociedad, y veo que te inquietas un poco cuando te hablan del compromiso social del escritor, y como que eso no, que te quieres desentender de eso, pero la verdad creo que la conclusión de haberte escuchado es que sí estás esperando de que cuando hagas la denuncia, cuando vos planteas el tema oscuro, que es muy real, sí esperas a que pase algo más. Yo quiero hacerle esa pregunta al autor. ¿Hay una luz de optimismo ahí? No, el asunto es que me inquieto cuando hablan de compromiso social y cuando me alejan de los niños, pero me inquieto más cuando hablan de compromiso social porque trato de ser prevenido con una literatura panfletaria en la que siempre se termina en la cantaleta, en una repetidera de denuncias, de quejas, y en la que se termina subyugando la literatura al servicio de algo más grande, ¿cierto? Y hay grandes ejemplos de grandes escritores que fracasaron en algún momento dado porque precisamente se creyeron conciencias de un tiempo y porque trataron ya de repetir lo que tenían que decir, de quejarse, de tratar de hacer un compromiso social de la literatura y transformar un mundo a partir de sus libros, ¿cierto? Yo, si bien me intereso por la temática social, no creo que la literatura
sea algo más que una forma elevada de entretenimiento. No creo que de la literatura tenga que venir la revolución, ¿cierto? Pero sí creo que aporta un paso muy importante, que es contar, que tiene que ser ante todo el primer paso para superar cualquier barbarie. Entonces el inquietarme era por eso. Con lo del pesimismo y esto, pues yo creo que sí hay que hacer una salvedad muy grande, y que también la aprendí del viejito, de Aguirre. Y es que, bueno, Aguirre decía, escribir es una pericia, pero no es sabiduría, ¿cierto? Y yo creo que es algo que también hay que abogar hoy día, hay que paganizar la literatura. Un escritor no es sino un tipo que tiene una pericia en algo, pero no de ahí en adelante a considerarlo sabio o profeta o conciencia de un tiempo, o cosas que ya vimos en el siglo pasado. Me parece que hay mucho trecho. Entonces yo creo que es más una pericia que se cultiva, pero no una sabiduría. Y creo que hay que hacer como un hincapié con eso, con que no se puede esperar mucho más de la literatura, porque tampoco se trata de considerarla tan sagrada como se consideró en su momento, como que fuéramos poseedores de un gran secreto, y entonces, ¿cierto? Bueno, no, yo creo que es una pericia y ya, no se puede como pretender hacer cambios que desde ahí no van a llegar. Lo otro es que a la hora del pesimismo, pues una cosa es, y es el valor que yo creo que hizo Alberto Aguirre aquí, a esta sociedad. Alberto Aguirre fue un incansable. Alberto Aguirre fue, además de editor, fue un abogado prestigioso, dio peleas muy grandes aquí, dio la pelea del Peñol, dio la pelea de la masacre de Santa Bárbara, se murió escribiendo el libro de la masacre de Santa Bárbara, en Santa Bárbara en el 70 y pico. 63. En Santa Bárbara hubo una huelga muy grande de mineros que no quisieron sacar el clínker del cemento y se desabasteció todo Medellín. En ese momento entonces se dio la orden de que tenían que sacar el clínker pasando por encima del que fuera, y así fue. Llegaron algunos camiones militares y bueno, mataron incluso a 2 niños y a varios trabajadores. Es una masacre bastante sonada. Aguirre asumió ese caso como propio. Aguirre fue el abogado de los mineros en ese proceso, y además estaba escribiendo el libro de la masacre de Santa Bárbara. Pero Aguirre a la vez, y yo creo que es una enseñanza muy grande para esta sociedad, con todas las luchas que dio, él como que enseñó el valor de estar cabreado. Uno tiene que estar cabreado y cada vez tiene que estar más cabreado con cosas que pasan aquí. Pero una cosa, de alguna manera, es ese encabronamiento, y otra cosa es el odio que ya te afecta a vos. Si vos empezás a odiar, pues ya te vas carcomiendo vos mismo, ¿cierto? Uno tiene que estar cabreado, uno tiene que enojarse y fastidiarse, decía alguien. Uno tiene que fastidiarse con cosas. Pero ya a la hora de que vos odies esas cosas, pues también te amargas vos, también terminás vos mismo comprometiéndote con eso que odias. Entonces, a la hora de un pesimismo, yo creo que sí hay que tratar de diferenciar esas dos cosas. Hay muchas cosas que nos pueden fastidiar, pero no dejes que eso de alguna manera te toque a vos, y de alguna manera ya empiece a cambiarte a vos. Se puede ser un pesimista muy alegre, se puede ser un fastidiador muy contento, de todas maneras, con muchas cosas. Yo estoy de acuerdo también. Yo no me detengo mucho a pensar en la pertinencia. Me parecería muy pretencioso pues tratar de darles puntos por los que esto se considere pertinente. Además, el lazo con lo que decía antes, es también la concepción misma de literatura que tengo, y no puedo pensar mucho en pertinencia. No creo que si Buenaventura leen esto, los negritos van a decir no, nos ahogamos, entonces ya no nos metemos al contenedor. No creo que eso pueda pasar. Los libros no se van a cambiar ciertas cosas, pero sí me da chico para decir algo y que enlaza con mis compañeros y con mucha literatura joven que se está haciendo aquí, y es que de alguna manera estamos empezando a contar la ciudad, estamos haciendo literatura urbana, si se puede decir así, que me parece muy importante, porque por algún tiempo se dejó de pensar en la literatura urbana. Y en el momento del gran boom literario en América Latina, pues la literatura urbana, a excepción de la rioplatense, digamos, de Argentina y de Uruguay,
la literatura del boom pues, se apoderó de alguna manera de la ruralidad, o por lo menos dejó de lado ciertos temas de ciudad, ¿cierto? Y se apoderó de un territorio, y se apoderó de un Macondo, y se apoderó, etcétera, etcétera. Hoy día estamos recuperando la ciudad, no la estamos creando, porque lo urbano, en Colombia la literatura urbana existe desde el Carnero, lo urbano existe también desde Sobremesa de Silva, que es una gran novela urbana, ¿cierto? Pero me parece muy importante volver a contar la ciudad ya desde nosotros. Me parece que una ciudad que no se vive, como es Medellín, porque es una ciudad que no se puede caminar, porque es una ciudad que nos van a atracar, porque es una ciudad de miedo, pues de alguna manera nos estamos lanzando a recorrer esa ciudad nuevamente. Hay espacios urbanos en esa ciudad y se está contando. Y me parece muy importante que se empiece a contar la ciudad nuevamente y que ahí tendrá que salir algo bueno. No sé si un boom como el que llegó en los 70 del lado de la ruralidad, pero tendrá que llegar también una obra culmen de la ciudad que la estamos esperando la gran obra de Medellín, a ver de dónde sale. Bueno, ¿cómo se dio para la creación? Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea tu tocayo, y creo que la palabra clave tendrá que ser que la creación es resistencia. La creación es ante todo resistencia, y desde que uno pueda resistir desde el pequeño cuadrado que nos tocó, desde la baldosa en la que estás parado, una resistencia, la resistencia más bonita es esa, una resistencia pequeña desde donde te tocó. Y de alguna manera las grandes resistencias, bueno, esto es algo muy personal, pero las grandes resistencias creo yo que se han dado en la literatura han llegado de esas pequeñas baldosas de una oficina, de un trabajo. Yo no creo mucho en el malditismo de la literatura hoy en día, y me parece que esa imagen de maldito se volvió paradójicamente una imagen muy conservadora. Me parece que entonces si tú quieres ser un poeta maldito te tienes que vestir de negro, volverte mechudo, y si no, no, ¿cierto? Y si no, no. Igual a los nazis cuando te uniformaban así se volvió una imagen. Pero creo, y además, que los renglones más malditos de la literatura y los renglones que más han resistido a la literatura, por lo menos en el siglo XX, vinieron de gente que no era así. Vinieron de un T.S. Eliot que trabajaba en un banco 8 horas con su corbatica. William Faulkner. Vinieron de un Faulkner en una agencia de correos, vinieron de un Kafka trabajando en una aseguradora, ¿cierto? Tal vez la angustia del siglo XX vino de un señor que en la hora de almuerzo se sentaba a escribir una novela, pero que trabajaba en una aseguradora toda su vida. Wallace Stevens, que llegó a ser gerente de una aseguradora. Entonces, son resistencias. Los grandes de verdad, al menos en el siglo XX, resistieron desde una oficina, resistieron desde un trabajo asalariado. Desde la humildad. Entonces no creo en esas resistencias estridentes con los malditismos prestados, creo en las pequeñas resistencias en donde desde un ordenador y un cubículo que te aprisiona, estás creando. Y mientras eso pase, yo creo que tendrá que haber algún atisbo de esperanza en algo. Hay dos clases de escritores jóvenes, los que quieren ser escritores y los que quieren escribir. Entonces es mejor quedarse con los segundos. Los primeros son los que venden la imagen, nosotros solamente escribiremos.